Muy buenas noches para todos. El tema que escogí fue la terapia familiar estructural. Su mayor exponente fue Salvador Minucci. Damos un poco la biografía de ese personaje. Salvador Minucci fue un médico psiquiatra argentino, destacado terapeuta familiar y creador de la terapia familiar estructural, años 70, exactamente en el año 74. Creció en el seno de una familia de inmigrantes judíos rusos. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, graduándose en 1946. Ya en 1948 se trasladó al recientemente creado Estado de Israel y en 1950 emigró nuevamente a los Estados Unidos para estudiar psiquiatría. Durante los años 60 sus concepciones acerca de la importancia de las estructuras y los límites en los contextos familiares se impusieron en el medio de aquellos psicoterapeutas que habían comenzado recientemente a incorporar a la práctica clínica la posibilidad de tratar familias en vez de personas. Su modelo estructural de Salvador comprende a la familia como un sistema que tiene a la defensa de su estabilidad ante los cambios de condiciones e influencias internas y externas, lo que suele favorecer a la disfuncionalidad mediante mecanismos de mantenimiento del sufrimiento en la familia o de alguno de sus miembros. El restablecimiento de jerarquía, la formulación de límites claros, la definición de roles y funciones y la disolución de alianzas o triángulos ayudaría a regresar a una estructura familiar funcional. Una característica que él le da adicional de su técnica terapéutica y su estilo de trabajo constituye el trato de los niños en las sesiones de terapia. Minucci pone a los niños en el rol de legítimos interlocutores de la familia, otorgándoles un lugar del saber, de conocedores de lo que ocurre en la dinámica familiar y poniéndose él mismo con su actitud en el papel de alguien que puede aprender de ellos. El señor Minucci nos dice que esta terapia en la familia es vista como un grupo social natural que determina las respuestas de sus miembros mediante estímulos desde su interior. Él comprende la familia como un sistema que atiende a la defensa de su estabilidad ante sus objetivos. Dice él que la familia debe de enfrentar el reto de los cambios sociales, políticos y culturales y debe apoyar y motivar el crecimiento de sus miembros mientras se adapta a una sociedad en transición. El principal giro que le dio este modelo se orientó a la inclusión del contexto y a la responsabilidad compartida de los miembros de la familia y su relación con la aparición del síntoma al mismo tiempo. Se busca entender cómo es que el síntoma actúa como el esfuerzo de algunos miembros para mantener la estabilidad familiar. Dicho en otras palabras, definitivamente la familia, especialmente los niños, ellos aprenden como por un modelo a seguir, sea interno o externo, sea del entorno social o familiar. Para Minuchin, hace un momento lo decía, que debe cumplirse dos objetivos. ¿Cuáles? El interno, que es de sus miembros, que es la protección psicosocial. Y la parte externa se refiere a ¿qué? A la acomodación cultural, que lo dije hace un momento. A lo largo de la asistencia, las familias definitivamente es un ciclo vital, porque pasan por un proceso. Ahí lo podemos ver en las figuras, desde la formación de la pareja, la familia con hijos pequeños, familia con edad escolar, familia con hijos adolescentes y ya viene el nido vacío, ¿sí? Por eso en cada una de estas etapas es importante la familia, que los problemas que vienen a enfrentar, sea las situaciones de estrés, las demandas de cada uno, en fin. Elementos que se debe tener en cuenta para elaborar un diagnóstico familiar estructural. Se debe considerar los límites. Están constituidos por las reglas de la familia. 2. Las alianzas involucran 2 o 3 miembros de la familia.
3. La jerarquía, grado de autoridad de un miembro y los roles, funciones de cada miembro. Entonces, ¿qué se consideran en pocas palabras? ¿Quiénes son la autoridad en la familia? ¿Quiénes son los más aliados, los más amigos, los más, en términos coloquiales, los más llaverías? Entre los hermanos siempre va a haber una rivalidad también, o van a haber unos buenos amigos, inclusive con las tías, los abuelos, o el niño con el papá, o la niña con la mamá. Las jerarquías, los roles que cumple cada miembro de la familia, eso se debe tener claro. ¿Cuál es la meta del terapeuta en esta estructura familiar? Consiste en la reestructuración del sistema familiar, lo cual conduce al cambio en la manera en que el individuo se relaciona en sí. Las técnicas. Entonces vemos que en la técnica, en la estructura familiar, podemos ver entonces la compartición. Es la actitud del terapeuta en que asume o desarrolla el sentimiento de empatía. 1. Entonces vemos la posición cercana. El terapeuta comprende el dolor de la persona. Eso sí lo debe tener clarísimo, pero más no se puede poner en los zapatos del paciente o del cliente, como lo decía acá Carl Jung. Posición intermedia. El terapeuta es un agente activo neutral. No puede irme a favor ni en contra de alguno de sus familiares, alguno de sus miembros. Tiene que ser totalmente neutral. Posición distante. Acepta y apoya las creencias y valores de la familia. Eso es primordial en un psicólogo o terapeuta exactamente. Él tiene que entender eso, qué tipo de familia es, qué religiones, su estatus también, sus pensamientos, es fundamental. Estrategias que utiliza el terapeuta en esta estructura familiar. Vemos aquí el reencuadramiento. ¿Qué es? Tiene como objetivo modificar la concepción que la familia tiene del problema, mediante técnicas como la escenificación, permite evidenciar la realidad mediante la actuación. O sea, van analizando su comportamiento de cada miembro de su familia y en general, ¿sí? Y el contexto en el que vive esta familia. El enfoque refería a las pautas de interacción que se pretende modificar y la intensidad, repetición del mensaje en el transcurso de la sección. Reestructuración. Se hacen visibles las coaliciones, las jerarquías y límites que hacen disfuncionar a la familia mediante técnicas como establecimiento de límites, regula las interacciones entre los diferentes subsistemas. Desequilibramiento. Cuestiona y modifica la distribución del poder. Y complementariedad. La familia ven sus problemas como un parte de todo. Vemos entonces aquí la construcción de la realidad familiar. Cuestiona la concepción que tiene la familia del mundo que ha creado. El objetivo de la técnica es convertir a la familia en una concepción diferente del mundo en el que vive. Entonces, ya como finalizando este tema, siempre a modo personal, siempre conocí las familias, las típicas que son las familias nuclear, las familias extensas y las familias monoparentales. Por ejemplo, vemos que la familia nuclear está formada por los progenitores y uno o dos más hijos. Y la familia extensa, hay que tener en cuenta abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. La familia monoparental, en la que el hijo o hijos cuentan con un solo progenitor, ya sea la madre o el padre. Eso se debe tener claridad. ¿Listo? Muchas gracias por la atención prestada. Una feliz noche.